Hoy día donde la clase de plan terapéutico, vamos a tratar de que quede más o menos claro. Esta por lo menos es la primera parte. Ya dentro del programa terapéutico, los contenidos que tenemos que seleccionar, o sea, en relación a los contenidos tenemos que ver cuáles de los contenidos vamos a seleccionar. También algo importante que yo creo que lo he conversado en varias ocasiones es el tema de la jerarquización de los contenidos. También tenemos que pensar cuáles van a ser las conductas de entrada y las conductas meta, la selección de procedimientos o actividades. En relación a lo anterior, antes que se vaya, no se preocupen que en cuanto a las conductas y eso vamos a ir haciendo un desglose posteriormente, ¿ya? En cuanto a la selección de los contenidos que vamos a abordar, nosotros tenemos que ver, de acuerdo al caso que a ustedes les tocó, analizar cuáles son los aspectos del lenguaje que ustedes van a tratar. Ahí salen algunos ejemplos, pero en realidad ustedes tienen que leer su caso, ver bien qué es lo que ustedes creen que es relevante tratar en este caso. En cuanto a la jerarquización, el orden en que los van a tratar, por ejemplo, ustedes van a trabajar estos contenidos en forma por separado o algunos de ellos los van a trabajar en forma transversal. También se sugieren ciertos criterios para jerarquizar. Dentro de eso está pensando en lo sintomatológico, es decir, cuáles de las alteraciones que presenta mi usuario resulta más grave o más alterado. Otro punto de vista es desde lo funcional. Pensar, de acuerdo a la realidad que vive este niño, qué le va a resultar más útil a corto plazo. Por lo tanto, vamos a ver resultados más rápidamente. Y por otra parte también puede ser de acuerdo a lo evolutivo, de acuerdo a la etapa en que se encuentra el usuario que yo tengo. En relación a las conductas de entrada y conductas meta, acá tenemos que determinar cuáles van a ser los objetivos terapéuticos que yo voy a trabajar, ¿no es cierto? Ahora, ya les dije que dentro de los objetivos están los objetivos generales, específicos y operacionales. Ahora, estos objetivos yo los tengo que medir, ya eso es importante, y también tengo que pensar en cómo los puedo llegar a medir. Ahora, cuando hablamos de conductas meta, son aquellas conductas que, como dice acá, ¿no es cierto?, dan origen a los objetivos. Por lo tanto, si mis objetivos son a largo plazo, son los objetivos generales. Si es más a corto plazo, son los objetivos específicos. En el fondo, todos estos objetivos, los objetivos más pequeños son el desglose de los objetivos más grandes. Ya, por ejemplo, los objetivos operacionales me van a permitir conseguir mis objetivos específicos. Y a la vez los objetivos específicos son aquellos que me van a permitir poder lograr, obtener o llegar a mi objetivo general. Ahora, la conducta de entrada se refiere a determinar en qué lugar parto para lograr la conducta meta. Es decir, es como yo les he dicho cuando tengo mi línea de base. Yo desde aquí parto y, por ejemplo, no sé, voy a partir con este niño con 3 dislalias y un trastorno fonológico, ¿ya? Entonces, también, va a haber un tiempo de terapia, ¿no es cierto?, que yo voy a determinar, que va a ser la diferencia entre cómo llegó el paciente y cómo a lo que yo pretendo que llegue. Y acá, se los voy a leer, pero ahí se los voy a explicar para que no se enreden. A medida que los objetivos específicos, conductas metas, se van alcanzando, la conducta meta se va transformando en conducta de entrada. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a lo mejor yo tenía 3. Yo tenía 3 objetivos específicos, ¿ya? Y por lo tanto, a lo mejor supongamos que sea mi objetivo meta, que el niño, mejor voy a pensar en otro ejemplo, que el niño adquiera, aumente la cantidad aumente su vocabulario activo,
Ya, ese va a ser mi objetivo. Y por lo tanto, mi conducta de entrada seguramente es que el niño, cuando yo lo recibo, su vocabulario está por debajo del esperado, ¿no es cierto? Entonces mi objetivo meta es que el niño aumente su vocabulario, vamos a ser más específicos, de uso cotidiano, ¿ya? Entonces, cuando yo ya logro ese objetivo deja de ser una conducta, una conducta meta que yo quiero lograr, sino que ese pasa a ser mi conducta de base, porque en base a ese objetivo que yo ya obtuve, el niño ya obtuvo este vocabulario, yo voy a seguir trabajando de ahí en adelante. Entonces, cuando selecciono los procedimientos, tengo que pensar en los principios terapéuticos, en la modalidad terapéutica y en los enfoques terapéuticos. Cuando hablamos de principios terapéuticos, tengo que pensar en cuál es el contexto en el que el niño está y por lo tanto también qué personas van a participar dentro de todo este proceso. También es importante, creo que también se lo he mencionado en algunas clases, ver que la forma en que yo le estoy presentando los estímulos a mi usuario sea la adecuada. También evitar ambigüedades y motivos de distracción. Lo que también les he dicho, tratar de no tener espacios muy sobrecargados o presentar estímulos que sean acorde a las características del niño y no que él se vaya a más bien distraer. Con esto, más que querer trabajar, y tenemos que ser claros. Y también multimodal y multisensorial, es decir, yo puedo estimular diferentes sentidos, de diferentes formas, ¿no es cierto? Y les decía que en algunos casos era necesario tocar, oír, ver, incluso en algunos casos, y les decía también, degustar, y de esta manera nosotros lo que queremos es que en realidad es facilitar el proceso de aprendizaje del niño. En cuanto a los enfoques terapéuticos, se pueden seleccionar diferentes enfoques para abordar al paciente. Está el funcional, en donde lo prioritario, ¿no es cierto?, son aquellas formas y funciones que tengan utilidad inmediata para el niño. Es decir, ya, bueno, como el ejemplo que yo les he dado reiteradamente, el del chico con síndrome de Down, que, ¿no es cierto?, él no sabía cómo se llamaba, él no le preguntaba cómo te llamas, y él contestaba, o sea, ni siquiera en realidad él se apuntaba a sí mismo nomás, ya no era capaz de decir, por ejemplo, Jorge, o cuántos años tenía, cómo se llamaba su mamá, cómo se llamaba su papá. Entonces, en ese caso era más peligroso que el niño anduviera así por el mundo, porque ya les había pasado al papá la eventualidad de que se les perdía en el supermercado y no tenían cómo saber de él, porque cuando lo encontraba algún guardia le preguntaban y el niño no sabía su nombre, ni tampoco el de la mamá ni el del papá. Le preguntaban cómo se llama la mamá y decía mamá, le preguntaban cómo se llama el papá y él decía papá simplemente. También está el enfoque reestructuralista, que está focalizado en los síntomas, que intenta modelar la conducta, y acá puede decir que sean los más afectados o los menos alterados o afectados. Y los métodos alternativos, que ahí puede ser comunicación facilitada, métodos simbólicos, gráficos, de acuerdo a lo que decida cada uno. La modalidad terapéutica se refiere a si yo decido trabajar en forma grupal, individual o comunitaria. Ahora, la decisión, ¿de qué va a depender? De las características de un usuario, del tipo de trastorno que presenta, de las características del entorno, de los recursos materiales y físicos con los que se cuenten. Objetivo también principal del tratamiento. ¿Ya? El objetivo principal del tratamiento. Por ahora lo vamos a dejar hasta ahí para grabar la segunda parte.